Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogo del Montonero. Bueno, nosotros hemos venido informando los acontecimientos de la segunda vuelta en que Keiko Fujimori, la candidata que está encargada de defender las libertades políticas y económicas frente a la propuesta totalitaria del señor Pedro Castillo, ha venido acortando distancias. El día de hoy hay un virtual empate técnico en el Perú, una extraordinaria noticia para la libertad en el Perú, pero los acontecimientos del Perú están directamente vinculados a los sucesos en América Latina. Ya vimos lo que pasó en Colombia o lo que está pasando en Colombia, pero el fin de semana se desarrollaron las elecciones para la Asamblea Constituyente en Chile, el país con el PBI per cápita más alto de América Latina, el país con las clases medias más extendidas y más consolidadas de la región, el país con menos pobreza en la región, ha decidido embarcarse en un proceso constituyente para modificar, cambiar, cancelar la constitución que le permitió que le permitió semejantes logros. Y sucede que la izquierda parece haber ganado largamente en este proceso electoral. Bueno, para hablar de estos temas, hemos convocado a nuestro amigo Alexis López, director de radio y televisión de Santiago de Chile, conocido, entrevistado por este portal, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, Alexis. Gracias por la conversación. Víctor, muchas gracias por la invitación y un gran saludo a toda la audiencia del Montonero. Bueno, Alexis, la primera pregunta es, ¿ha ganado la izquierda realmente o los independientes que han logrado la primera mayoría son una esperanza para mantener el sistema institucional, el sistema de libertades en Chile? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Lo primero que hay que señalar es que esos independientes, casi en forma absoluta, son de izquierda. No son independientes realmente, van por partidos, grupos, movimientos y organizaciones de izquierda. Entonces, se trata de una izquierda incluso más radical que la izquierda institucional que había venido gobernando el país a través primero de la concertación y luego de la nueva mayoría. Y en segundo lugar, el Partido Comunista, en alianza con el Frente Amplio, ha obtenido un muy fuerte porcentaje en los constituyentes. Y en tercer lugar, la izquierda institucional, que es la ex nueva mayoría, a excepción del Partido Comunista, también, pese a que ha tenido una baja histórica respecto a la votación general, también tiene un porcentaje importante de constituyentes. Y a los que se suman entonces los cupos de los pueblos originarios, la mayor parte, si no todos de ellos, también de izquierda, y finalmente la derecha, que no alcanzó siquiera a lograr el tercio de veto, que es lo que se había establecido en términos de porcentaje para la nueva constitución, para la redacción de la nueva constitución. O sea, lo que nos está diciendo es que no hay el veto que exigía la convocatoria, la decisión del Congreso que convocó a una asamblea constituyente para impedir la constitución bolivariana que se propuso el chavismo, la izquierda y el comunismo en Chile. ¿Algo de eso nos estás diciendo? Les estoy diciendo básicamente que la constitución en Chile va a ser escrita, o más bien, va a ser implementada a partir de lo que ya tienen diseñado, porque lo han venido trabajando mucho tiempo. Se trata entonces de una asamblea instituyente, no de una asamblea constituyente, porque se va a instituir lo que ya existe y está redactado, y esa nueva constitución va a tener todos los elementos, absolutamente todos, que la izquierda ha venido persiguiendo en términos sistémicos hace 30 años a la fecha. Y bueno, estamos asistiendo ya al fin del proceso de ofensiva que se inició el 18 de octubre con la insurrección revolucionaria en el país, que motivó justamente ir al plebiscito que terminó esta elección, y en esta elección se acaba de sancionar lo evidente. Cuando uno hace simple análisis de la correlación de fuerzas en términos electorales, eso es la correlación más básica que uno puede analizar, no había posibilidad de otro resultado, particularmente porque el gobierno de Sebastián Piñera, que literalmente ha traicionado a todos quienes votaron en algún minuto por él o lo apoyaron, terminó entregándole, al igual que Kerensky en Rusia, el poder a la izquierda y en este sentido a la izquierda más radical en Chile. ¿Por qué? Porque ni siquiera el Partido Comunista, y eso es un dato súper importante, que acaba de tener un triunfo histórico, recordemos que esta era una elección de concejales, alcaldes, gobernadores y constituyentes. Pues bien,
A nivel de alcaldes, el Partido Comunista acaba de tener un triunfo histórico, acaba de ganar nada menos que la Exacto. alcaldía de Santiago, o sea, la capital de la capital. Y en ese sentido, incluso el Partido Comunista aparece, por lo menos en términos de discurso, más moderado que los sectores que quedaron sobre representados en la constituyente, para que se imaginen el tremendo problema que estamos en Chile hoy día. Ahora, no hay espacio para que te equivoques, Alexis. A ver, digamos, un progresista peruano podría decir, no, lo que pasa es que el señor Alexis López es demasiado conservador, demasiado de extrema derecha, y bueno, no ve posibilidades de que haya blancos y negros, grises en esa asamblea constituyente, porque la otra cosa que quiero preguntarte es en qué consistiría básicamente ese esqueleto del nuevo orden constitucional, que tú lo tienes muy claro. Pero quisiera preguntarte, no es la posición claramente de derecha, de Alexis López, que lleva a sostener que no hay posibilidad de que hayan grises en esta constituyente, no se puede armar un tercio que evite la catástrofe. Primero, aclararte que yo nunca jamás he sido de derecha. Eso es un error de análisis. Yo soy nacionalista y el nacionalismo corresponde a una línea que no es derecha estrictamente. Así que malamente tendría relación entonces con quienes han perdido el poder en Chile. Lo que ha perdido es la derecha chilena. La derecha chilena acaba de eh, morir en términos políticos, con el nivel de impacto que ha tenido esta elección. Simplemente los dos partidos que han mantenido la hegemonía del sector durante los últimos 30 años, la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, empiezan lentamente a desaparecer del escenario político. La UDI, el partido que fundó el redactor de la Constitución vigente hasta hoy, Jaime Guzmán, que venía curiosamente del nacionalismo chileno, él era gremialista, formado por el padre Osvaldo Lira en su origen, y fue lentamente derivando hacia un gremialismo, y luego de allí terminó de algún modo coexistiendo con los sectores neoliberales propios de los Chicago Boys, que es como se conocen en Chile a la escuela de Chicago. Pues bien, ese partido, la UDI, hoy día, y que había sido el partido hegemónico en términos de conducción de proceso porque tenía proyecto histórico, bueno, hoy día el candidato a que van a llevar una vez más a la presidencial es Joaquín Lavín, que se ha presentado en varias oportunidades anteriores. Y Joaquín Lavín se acaba de autodesignar como socialdemócrata. Usted entenderá que cuando un partido que fue hegemónico, de derecha, neoliberal, termina con un candidato que se define a sí mismo como socialdemócrata, es que ese partido, desde el punto de vista de la hegemonía de dirección de proceso, no existe. Luego, Renovación Nacional, el segundo partido mayoritario, en este caso no hegemónico, el partido que siempre ha sido más grande en cantidad de militantes, pues bien, acaba de tener una baja salvaje en la cantidad de representantes electos. Y de hecho era uno de los partidos con mayor representación a nivel de alcalde y bueno, acaba de quedar en el piso. Se acabó la derecha chilena, no hay más derecha en Chile. Lo que queda hoy día es un sector, que es el sector que votó rechazo al cambio de la Constitución en el plebiscito pasado, que agrupa muchísima más gente que solo gente de derecha. Ahí hay gente del sector nacionalista, gente que venía del pinochetismo, que nunca ha estado bien representado, no ha estado representada literalmente, gente que no es necesariamente de derecha ni del sector nacionalista, pero que no es de izquierda. Es decir, es un grupo muy heterogéneo. Y bueno, ese 20% es lo único que va quedando en Chile que realmente tiene convicción y que tiene principios y valores que defender, porque la derecha renunció absolutamente a todos ellos. Los resultados electorales que acabamos de ver son precisamente responsabilidad del abandono de sus valores y principios por parte de esa derecha que acaba de morir, literalmente. Y luego, en la izquierda, que acabo de esquematizar, tienes al sector institucional, que sería la centroizquierda, si lo puedo llamar en esa forma. Y ese sector, históricamente lo que hizo fue llegar a acuerdos con la centro-derecha. Lo que gobernó Chile 30 años fue un pacto entre la centro-izquierda y la centro-derecha, que se expandía hasta cierto punto, hasta sectores o más de izquierda o más de derecha, pero que tenía un fiel al centro, con Renovación Nacional, particularmente por la derecha, y por la Democracia Cristiana hasta el PPD por la izquierda, incluso llegando al Partido Socialista. Bueno, esos Eso no. dos conglomerados acaban literalmente de quedar en el piso, juntos
la derecha chilena tradicional y la izquierda tradicional chilena de la nueva mayoría o de la concertación, para ser mucho más estricto, pues bien, no alcanzan entre ambos a sumar el 40% de la votación general que hubo. ¿Qué queda? Y por eso es que cuando tú me preguntas si Pero mi mirada... ahí va mi pregunta, Alexis. No alcanzan ese 40%, pero No, pueden llegar a un tercio. Entonces la pregunta sí, esa es la apuesta que hacen todos. es que claro, pueden llegar a un tercio. Entonces la pregunta se cae de madura. Ese tercio no va a apostar a vetar, a bloquear la constituyente bolivariana No. que quieren desarrollar el otro 60% que tú has descrito. Esos dos sectores están apostando exactamente lo mismo. Cuando Joaquín Lavín, por la derecha, se declara socialdemócrata, y cuando candidatos que son del sector demócrata cristiano tienen acercamiento al gobierno, los dos intentan converger a ese centro que desapareció, si ahí está el problema, ¿ya? El centro político, con ese 40% que te estoy diciendo, es nominal solamente. Dentro de ese 40%, por supuesto, hay candidatos que están en la constituyente que no corresponden a la gente que quiere que el proceso vaya por un nuevo acuerdo, que lo que quieren es, porque ya están radicalizados, y van a seguir entonces la agenda del sector más radical. ¿Y a dónde hay que prestar atención entonces? No ni siquiera al Partido Comunista. El Partido Comunista va a actuar, y ahí está el centro político en Chile hoy día. Quiero que tomen nota de eso. El centro político Impresionante. chileno se desplazó tanto hacia la izquierda que el centro es el Partido Comunista, que es el fiel de la Impresionante. balanza hoy día. No solo es el partido hegemónico, porque es el que conduce el proceso, por algo salió victorioso absolutamente en esta elección, sino además el mayoritario. La mayor cantidad de militantes inscritos en partidos políticos en Chile las tiene el Partido Comunista. O sea, hegemónico y mayoritario a la vez. Bueno, pasado el Partido Comunista, vienen estos sectores que corresponden a movimientos sociales o ciudadanos, cada cual más radical que el otro. Hoy día en la mañana, entre otras cosas, escuchaba al representante de unas muchas ONG y grupos sociales que están participando y llevaron candidato a la constituyente y obtuvieron dos. Y bueno, él ya planteaba que en la agenda viene absolutamente teoría de género que va a estar incluida, reconocimiento por los originarios que pasa a Estado plurinacional, que de todas maneras va a estar. Eh, Vamos a tener la estatización del agua, porque supuestamente el agua en Chile es privada, lo cual es falso, pero no importa, dentro de la agenda eso viene, ¿ya? Recursos minerales, es decir, viene el paquete completo. Este A es el ver, proyecto. a ver, si yo te preguntara, bueno, ¿cuáles son las matrices del nuevo ordenamiento constitucional que tú prevés que se va a organizar en esta nueva constituyente? Pero además hay que considerar algo, Alexis, y tú en un diálogo anterior lo había descrito muy bien. Este es un proceso constituyente, pero con la calle movilizada, ¿no es cierto? Así Es es. decir, en realidad, aciertas, eh, aciertas cuando dices que Piñera es un querenqui, ¿no es cierto? Porque estos señores han llegado a la Constitución con la calle movilizada, con con esta teoría que tú bien has descrito acá en el Montonero. Bueno, ahora toda América Latina ya habla de la revolución molecular de Zipa. Tengo entendido hasta que Diosdado Cabello Sí, me te ha mencionó atacado, explícitamente. Estoy te ha con, estoy, atacado, te ha atacado directamente. Entonces, es evidente que esta constituyente está totalmente a la izquierda, pero además tiene a la calle movilizada y hay pocas posibilidades, pues, de detener la constitución bolivariana. Explícanos en qué consistiría esta nueva constitución. no es lo que yo diga, sino lo que han venido ellos planteando largo tiempo. Así que simplemente uno constata en el discurso y en lo que te acabo de mencionar, por ejemplo, que están todos alineados con esto. Ahora, simplemente quería terminar ese análisis de correlación de fuerzas en lo siguiente. Si tú quisieras tomar ese 40% y lograr de alguna manera extraña que llegaran a acuerdo y que, por ejemplo, saliera electo un presidente o presidenta de ese sector, cualquier loco, y que además dentro de la constituyente tuvieran capacidad orgánica y de llegar a acuerdos, etcétera, para efectos de proceso da lo mismo, porque estas categorías que te voy a mencionar ahora que vienen como parte del paquete de la instituyente,
ellos ya las tienen asumidas, y la derecha que va a estar ahí, o lo que es el resto de la derecha que va a quedar ahí, también las tiene asumidas. De candidatos realmente patriotas, de candidatos que tengan capacidad y visión respecto al peligro que representa todo lo que te voy a mencionar a continuación, no tenemos ni siquiera un 5% en la Constitución. O sea, no hay ninguna capacidad de frenar el discurso que va a estar implementado allí. Y ese es el punto más importante, porque la derecha llevó a candidatos que son de la derecha deconstruida, es decir, candidatos que ya tienen internalizadas todas las categorías que la izquierda va a poner en la Asamblea Constituyente. Así que no hay problema en que lleguen a acuerdo, porque el acuerdo va a ser sobre lo que ya ellos ganaron en términos de hegemonía ideológica. Primero, la definición más basal. ¿Qué va a hacer Chile? Bueno, cuando tienes una cantidad de constituyentes que son indígenas, que algunos de ellos, quiero que tomen nota, hay constituyentes que han tenido que hacer una pelea enorme porque están en distritos de mucha población y van a salir y resultaron electos con 70, 80, 100 y más 1000 votos. Hay candidatos indígenas que están saliendo con menos de 100 votos. Usted entenderá que cuando a usted le ponen un candidato que tiene 100 votos versus otro que tiene 120.000 votos, se rompió en Chile la norma básica de la democracia, que es un hombre, un voto. ¿Por qué? Porque tenemos representantes asimétricos. Bueno, solo el dato, esa bancada indígena, que es de izquierda completa, lo primero que va a plantear la constituyente va a ser que Chile sea Estado plurinacional, primera categoría. Estado plurinacional no es república. Bolivia no es una república. Así es, efectivamente. Entonces, ya a partir de la definición de Estado para adelante, todo cambia. En segundo lugar, definición de familia. Constitución actual, la familia es el núcleo de la sociedad. Constitución que viene, las familias son parte integral de la sociedad, por decirlo de alguna forma suave. Ergo queda implícito allí teoría de género, la posibilidad de matrimonio homosexual, adopción homoparental y todas las líneas que plantea esa propia teoría, que ya está dentro también de la constituyente, porque la constituyente impuso cuota de género. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día la paradoja, y hoy día todo el mundo está discutiendo aquello, de que se estableció la llamada paridad por género. Tantos hombres, tantas mujeres. Que significó que todos los partidos que participaron, movimientos, etcétera, presentaron candidatos de los dos sexos. ¿Ya? Resumen, fue tanta la cantidad de mujeres que ahora van a salir más hombres electos por paridad. Y está todo el mundo, ¿cómo nos pasó esto? De brutos que son, ¿ya? Y la derecha aceptó, por supuesto, aquello también. Dos categorías propias de deconstrucción, género y raza, puestas dentro de la propia estructura de la Convención Constituyente. Bueno, la Constitución va a salir así por definición. 3, derecho a propiedad. Y aquí está el dato más importante. Lo han venido repitiendo hasta la saciedad. Cuando ganaron recién el plebiscito, Guido Girardi, que es un parlamentario que prácticamente es una magia dentro del Congreso, señaló en el propio Parlamento que se había acabado la propiedad privada en Chile. Se termina la propiedad privada en Chile. Solo va a ser propiedad privada lo que tú tengas prácticamente al interior de tu hogar, porque todo lo demás tiene función social. Propiedad privada con función social. Chao, se acabó la propiedad privada. ¿Ya? Solo se va a permitir que las empresas lucren, comillas, porque el lucro está prohibido por definición conceptual, en el contexto de beneficio social, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de allí viene toda la bajada en términos de se elimina el tribunal. Y la consecuencia de eso es el regreso del Estado empresario, ¿no? Que en Chile está prohibido, ¿no? En Chile no es que no esté, el Estado empresario no está prohibido en Chile. Lo que el Estado hizo... Me refiero a que el Estado es subsidiario. Es subsidiario. Es subsidiario. Claro. Pero el Estado tiene empresas. De hecho, tenemos empresas como ENAP, estatal, que es una sangría permanente para el Estado, una empresa que la Empresa Nacional del Petróleo, que todos los años arroja pérdida. Bueno, el Estado tiene empresas, pues, ¿ya? Claro. Pero ahora, con este modelo, lo que va a hacer el Estado es no, porque el objeto real, el Estado siempre puede tener empresas, y no es un tema, ya que sea eficiente y no es otro problema. Pero ahora es que el Estado se mete en la empresa privada.
Si ese es el punto. Porque se mete a nivel de control de utilidades de la empresa, pues. Claro. Bueno, seguramente es el regreso del Estado empresario, es el regreso de las comunidades industriales, es el regreso del control de las utilidades de las corporaciones y es la salida de capitales. Yo me imagino Exacto. que en Chile, en estos momentos, ya debe haber empezado la corrida de capitales. Empezó el año pasado. Y de hecho, hoy día la bolsa cayó a niveles históricos. El dólar se pegó una subida de 20 pesos en la mañana, volvió a bajar a 10 pesos, pero te muestra la reacción inmediata de la finanza y de la empresa, en el fondo. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe, y los que no quieren todavía enterarse y que están apostando a lo que tú me preguntaste de que va a haber una solución, una salida de centros que son o ignorantes, o ingenuos, o extremadamente optimistas. Cualquiera de las tres categorías. Pues bien, los que no son ni ingenuos, ni ignorantes, ni extremadamente optimistas, sino simplemente realistas, saben que lo que viene en Chile es la imposición de una agenda que nos lleva directo a una dictadura al estilo venezolano en algún minuto. Porque esto va a ser un proceso largo de todos modos. No va a pasar mañana o pasado, pero lo van a lograr hacer. Recuerda que señalaba Lenin que el socialismo se construye por etapas y todas las veces que sea necesario volver a hacer las etapas para llegar al socialismo las vamos a hacer. Bueno, aquí están en la etapa de avance que van hoy día, pero lo van a Ahora, terminar haciendo. ¿qué otros aspectos deberían subrayarse sobre este nuevo modelo constitucional que plantearía esta Asamblea instituyente, como tú Instituyente. mencionas? Sigo. Uno de los aspectos radicales es el control de la educación y el control de nuestros hijos. Eso se verifica por dos vías. Primero, no van a avanzar hoy, pero lo van a hacer hacia el control estatal de todos los colegios en el país. Como en definitiva desde antes de los 80 incluso la educación pública chilena venía en decadencia, ya ha llegado a un límite de decadencia espantoso. Bueno, mucha gente empezó a poner a su hijo en colegios privados y hoy día el proporcional de privado-público está relativamente equilibrado, pero con predominio desde el punto de vista de calidad por el sector privado. Van a meter la mano ahí. Y eso además es con programas y con un adoctrinamiento que ya se intentó hacer en la Unidad Popular en Chile, la ENU, Educación Nacional Unificada, que hoy día va a tener una réplica, porque teoría de género y todos estos esquizes de deconstrucción van a estar, y ya están, muchos de ellos en los programas educativos. Primera idea. Y segundo, por la ley de autonomía progresiva, que en el fondo le quita la autoridad a los padres sobre su hijo, va a venir. Y tercero, estoy solamente en el tema niñez. Y tercero, por la ESI, la educación sexual integral, que es, de nuevo, aparte de teoría de género, sexualización temprana de los niños. Estoy hablándote desde los niveles prebásicos, desde kinder, ¿ya? Todo eso en el paquete que solo se refiere a aspectos de la niñez. ¿Qué significa? ¿Qué es lo importante? Es adoctrinar las próximas 2 o 3 generaciones para que asuman desde la base el modelo que quieren implementar. Ahora, digamos, es aterrador lo que tú señalas, ¿no? Es decir, una institucionalización de esta batalla cultural, ideológica que ellos han ganado en la nueva constitución y por otro lado, la abolición del sistema de mercado y la propiedad privada Totalmente. y el regreso del Estado empresario, digamos. Totalmente. Ahora, te hago una pregunta, Alexis, ¿y cómo crees que Perdona, va? perdona que antes que me pregunte, porque solo quiero reflejarlo simbólicamente lo que ha pasado. Revolución molecular disipada es horizontal, ¿cierto? ¿Para qué sirve? Para conquistar desde el punto de vista ideológico a las masas que se pliegan a todos los esquices o que son parte de los esquices propios de construcción, de las grietas o fisuras o fracturas del sistema. Pero eso es horizontal. Eso solo tiene sentido cuando se verticaliza a través de asamblea constituyente y nueva constitución. Eso es lo que están haciendo ahora, verticalizando para tomar el poder institucional. Efectivamente. Bueno, y lo mismo está pasando en Colombia en estos momentos, ¿no? Ahora, Absolutamente. pero, pero digamos, déjame preguntarte lo siguiente, ¿y cómo van a reaccionar las Fuerzas Armadas chilenas? Las Fuerzas Armadas chilenas siempre han sido caracterizadas como las más prusianas, por llamarlas de alguna manera. Sus carabineros igualmente, ¿no es cierto? Es decir, ya no existen, digamos,
¿Las Fuerzas Armadas van a aceptar, digamos, pasivamente este proceso de camino de colectivización, descentralización del poder político que está implementando el comunismo en Chile? Las Fuerzas Armadas chilenas han venido siendo deconstruidas, al igual que el propio Estado de Chile, en un proceso de 30 años. En este minuto, el Ejército de Chile, al cual se descabezó por completo de los mandos antiguos, y lo que tenemos hoy día son coroneles que no tenían mando de tropa necesariamente, que están a nivel de generales, incluyendo el general en jefe, que además tiene serios cuestionamientos, no tan solo por el tema de que no tenga mando de tropa, sino por sus propias competencias y capacidades. Pues bien, no hay entonces estructura vertical jerárquica que tenga la tradición militar de lo que fue el ejército de Chile. Primer problema. Segundo problema, está fracturado y dividido del punto de vista interno. Tercer problema, se suspendió y suprimió en Chile el servicio militar obligatorio, que significa que la masa de la población chilena de las últimas generaciones no tiene ni sabe usar armas. Bueno, el usar armas no es tan solo para hacer guerra, es también para saber defenderse. Luego tenemos una población que está desarmada, pero además que no sabe usar armas. Pero la izquierda, como el servicio voluntario, el servicio se volvió voluntario, sistemáticamente mandaba a su gente a hacer servicio militar. La izquierda sabe usar armas y tiene armas, por si es que el proceso no les resulta desde el punto de vista institucional. Tercer elemento. En general, en Carabineros se ha venido, porque el proceso parte así, esto es lo mismo en todos los países, en Colombia lo vamos a ver igual, pues bien, se aplican primero las llamadas reformas. Estamos en plena, no salió Piñera, del poder entre comillas, porque no lo tiene en términos estrictos. Pero bueno, está Piñera presidente y ya se está aplicando la reforma a Carabineros en función de las directrices de estas líneas ideológicas. La reforma de Carabineros tiene por objeto transformar a Carabineros de policía militarizada, porque tiene formación militar, a una policía de carácter civil, parecida a lo que sería una especie de guardia municipal. Ese sería como el rol. Y por otro lado, en investigaciones de Chile, hay un poder ahí enorme de la masonería chilena, que está muy metida históricamente en la policía de investigaciones, con una cúpula que ha venido dominando y traspasándose el poder funcional a todo el proceso en curso. Entonces, ni siquiera por ahí. Y en el resto de las Fuerzas Armadas, bueno, Fuerza Aérea muy constreñida, Fuerza Aérea desde el punto de vista de personal, es la menor de todas, y quedaría entonces solamente la Armada, que históricamente ha sido el sector más resistente y fue el año 73 quien dirigió el proceso del golpe de Estado de las Fuerzas Armadas o pronunciamiento militar. Ese sector es tal vez hoy día el que va va a tener el ataque más duro. Hay una enorme cantidad de elementos allí que se están jugando. Por ejemplo, solo darte el ejemplo en términos simbólicos. La postal de Chile del último año y 6 meses era la Plaza Baquedano, con el general Baquedano de la Guerra del Pacífico, vejado y ¿cómo se llama? Rayado, pintado todos los días. Intentaron hacer lo mismo con el monumento a Arturo Prat en Valparaíso. El monumento a Arturo Prat lo resguarda la Armada. Ni siquiera se pudieron acercar. Entonces, te muestra la diferencia, porque el general del ejército fue abandonado y finalmente retirado de la plaza. La Armada ni siquiera le puso una guardia permanente con carpa, con los marinos ahí cuidando la estatua de Prat. Pues bien, esa diferencia te muestra entonces la diferencia entre el ejército y la Armada. ¿Por quiénes van a ir ahora? Van a ir por la Armada. Ese es el paso siguiente porque necesitan, necesaria, absoluta e imprescindiblemente, descabezar a los mandos que están allí todavía, que son los mandos tradicionales. Así que eso es lo que viene con respecto a las Fuerzas Armadas. Y tercero y lo último, y aquí termino con este punto porque siempre me lo preguntan, el modelo no está hecho para que las Fuerzas Armadas intervengan. ¿Por qué podrían intervenir si todo el modelo en este minuto es institucional? ¿Cuál sería la justificación? No hay justificación. Nadie se ha salido de la Constitución, pese a que la han sobrepasado en el retiro de la AFP y una serie de cosas, pero está dentro del marco institucional. Ilegítimo, pero institucional. Es el triunfo cultural, ideológico y político de la izquierda, y quizá Chile pasa hoy día a convertirse en el primer laboratorio donde las teorías
neomarxistas, Así es. deconstruccionistas, se han implementado plenamente, por decirlo de alguna manera. Toda, Así como, to- to- así como había la Comuna de París, no, la Revolución Bolchevique, mm, hoy día hay la Constituyente en Chile. sí. Todavía nos falta, porque no se ha perdido aún, y uno solo pierde cuando se rinde, y el sector patriota en Chile no se ha rendido y no se va a rendir. Pues bien, nos falta el plebiscito de salida, la constitución se tiene que redactar y viene un plebiscito de salida con votación obligatoria. Ahí hay una diferencia radical. Solo votó un 40% del padrón el fin de semana. Es decir, Ujú. además, y esto te hago un súper resumen, se trata, en todos los casos, bajo cualquier análisis objetivo de una constitución impuesta por vía violenta y coacción, a la que se llega en un plebiscito que se desarrolla en condiciones absolutamente anómalas, que se ratifica en términos de una constituyente que se elige con menos de la mitad del padrón de electores del país, que va a redactar una constitución que ya tienen escrita y que tiene que ser ratificada finalmente con un plebiscito de salida. Nuestro esfuerzo a partir de hoy, de hecho, acabamos de convocar a la formación del comando del rechazo de salida para aglutinar a la fuerza que nosotros sabemos que está ahí, que es ese 22% de gente que votó rechazo, para hacerla crecer en el año y tanto que tienen de redacción. Y ni siquiera tenemos que esperar, porque me han dicho, ¿y cómo estás llamando si ni siquiera saben cómo va a salir la Constitución? Bueno, que los ingenuos, que los Así es. ignorantes, ¿ya? Esperen a tenerla redactada. Yo no voy a esperar porque yo sé Ahora, cómo va a salir. con el rechazo en este plebiscito, bueno, todo esto vuelve a foja cero, Queda la evidentemente. misma Constitución actual, pero no el proceso, porque el proceso sigue igual. ¿Ya? Lo que harían sería radicalizarlo, porque tienen la fuerza suficiente para hacerlo, e intentar desconocer absolutamente todo e imponer por vía de la coacción violenta, movilizaciones, etcétera, la supuesta constitución, si es que llegan a fracasar en el plebiscito. Entonces, si no hay salida, la única salida institucional formal real que va a haber en Chile es si la izquierda gana todo como lo ha venido haciendo. Por eso aún es institucional. Pero en el minuto que les fracase una parte del tinglado que están armando, bueno, se vuelve no institucional por vía violenta y coacción. Eso es lo que va a ocurrir. Bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Esa es la conducta en América Latina. Así es. Aquí en Perú ya empiezan a hablar de fraude cuando Keiko Fujimori acorta las distancias y produce un empate técnico remontando más de 20 puntos de diferencia, ¿no? Pero en fin, Alexis, una última pregunta, ¿no? Bueno, de esto ya hemos hablado, pero es importante que los televidentes, digamos, se vuelva a subrayar esto ante los televidentes. ¿Cómo se ha llegado a esto en Chile, no es cierto? Chile tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, la sociedad de clases medias más extendida, la de menos pobreza. De otro lado, en Chile había mucha guerra económica, empresarial, defendiendo el libre mercado, defendiendo la inversión privada. Digamos, Chile era un modelo de guerra ideológica económica, no Económica. mercana. Exacto, a eso, pero yo quiero que nos expliques eso. Chile defendía el mercado, defendía las desregulación, la simplificación, pero en Chile no había batalla cultural No, e ideológica. no. Explícanos cómo se ha llegado a esto muy brevemente Tal, para tal y cual como tú lo seguramente, señalas, tal cual como tú lo señalas. Lo que ocurrió en Chile es paradojal porque la derecha terminó asumiendo las tesis clásicas del marxismo. Se dedicó a trabajar la infraestructura, es decir, los medios de producción, la empresa, crear desarrollo, etcétera, lo que acabo de describir. Y abandona lo que el neomarxismo va a tomar como nueva área de lucha, que es la creencia, la superestructura, el lenguaje marxista. Durante 30 años, la derecha se dedicó a hacer negocio y le entregó la educación de su hijo a la izquierda. Este es el resultado de eso. Porque quienes formaron a los actuales chicos de familias tradicionales de clase media y de derecha son profesores de izquierda. Y bueno, todas las categorías que te acabo de mencionar ya les fueron inculcadas, ya están adoctrinados y son ellos los que están presionando por este cambio. Así que el gran error, y esta es una lección para Perú, que va con un crecimiento económico increíblemente positivo, es que no basta con hacer el desarrollo económico. El desarrollo debe ir equiparado con los valores y los principios y la cultura, las dos cosas.
No se debe jamás abandonar el plano ideológico, porque la izquierda nunca jamás lo abandonó. El comunismo no murió, como todo el mundo quiso decir a la caída de la Unión Soviética. Siguió vivito y coleando, mutó, se transformó, ocupó otra estrategia distinta y el resultado en Chile es este. Si Perú no quiere vivir lo de Chile, que no se olvide que tan importante como tener recursos es tener ideas, valores y principios. Y ahí está la clave para que no le ocurra lo que nos está pasando a nosotros. Muy bien, Alexis, infinitamente agradecido por estas reflexiones. Seguramente vamos a seguir conversando. Las cosas están complicadas en Chile, pero la guerra por la libertad, por las libertades, continúa hasta el final, ¿no? Así Muy es. agradecido, Alexis, muy agradecido. Muchas ¿Ya? gracias, Víctor. Y como siempre señalo, patria o caos, no hay más bando y seguimos en la lucha en Chile los patriotas chilenos. Que estén muy bien. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.